la alegría de vivir. Buenas noches, compañeros. Yo soy Rosalicia, por el día de hoy su coordinadora. Sean bienvenidos las personas que se acercan por primera vez, los que ya están aquí en el grupo. Voy a leerle, les damos la bienvenida a la celebración de nuestra fiesta espiritual en ocasión de nuestro 8º aniversario. Para ponernos en disposición, vamos a guardar un minuto de silencio dedicado a la oración y la meditación. La junta tendrá una duración de 90 minutos. La misma está siendo grabada. Se colocará en un sitio web donde podrá reproducirla nuevamente. A continuación tenemos el compartimiento del tema. La codependencia es neurosis, a cargo de la compañera Marta. El tiempo de exposición es de 45 minutos para desarrollar el tema y posteriormente se abrirá el tiempo de preguntas y respuestas. Las preguntas podrán hacerlas por escrito por el micrófono. Cierre con avisos de la oración de la serenidad y la declaración de la responsabilidad. Pues venida, compañera Marta, adelante con tu exposición. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos todos, gracias por hacer la unidad y muchas felicidades al grupo La Alegría de Vivir y gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a empezar un poco con este tema que seguramente nos hemos preguntado, ¿no? Si somos neuróticos, si no somos neuróticos, si la codependencia tiene que ver con esa parte de la neurosis. A veces nos asusta, ¿no? Ese nombre de la neurosis y de la codependencia, pues nos defendemos un poco, ¿no? Como que los demás sí son, pero yo no. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar como de identificarnos y saber si esta conducta codependiente pues tiene que ver con un poco de lo que hemos escuchado sobre lo que es la neurosis, ¿no? Entonces, primero para saber vamos a delimitar qué significa neurosis, ¿no? O sea, si nos asusta un poco esa palabra, porque parecería que es como prácticamente ya nos imaginamos a alguien en un psiquiátrico, pero la realidad es que hoy nos vamos a dar cuenta que la neurosis es una forma de enfrentar y es una forma que nos permite a nosotros ser seres humanos, ¿no? O sea, la neurosis es parte de lo que hoy conocemos como pues enfrentamientos emocionales. El problema es cuando esta neurosis se desborda, ¿no? El problema es cuando esta forma de enfrentar el día a día empieza a causarnos más bien como un problema, ¿no? Entonces, para nosotros la neurosis primero vamos a delimitar qué significa como este nombre. No todos desde pequeños hemos atravesado por ciertas circunstancias dolorosas. Recordemos un poco nuestra infancia, vámonos un poco hacia atrás y seguramente vamos a encontrar esas heridas silenciosas que hoy tenemos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento nos sentimos rechazados, en algún momento nos sentimos abandonados, tal vez sufrimos algún tipo de abuso, ¿no? Tal vez estuvimos en algunas situaciones de violencia, y entonces todos de alguna forma más o menos hemos pasado por circunstancias y situaciones dolorosas que lo que hacen es que se van quedando en nuestra psique, se van quedando en nuestra alma, en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando somos muy pequeños, o sea, no podemos hablar todavía de sentimientos, desde que nacemos hasta los 7 años o 6 años más o menos, en realidad somos como mucha emoción, o sea, todo es emoción, ¿no?
somos personas o pequeñitos emocionales todavía. Piensen un poco en esos niños y son emocionales, ¿no? Y entonces algo les pasa y lloran, les quitan el juguete y entonces se ponen tristes, o si no, les dices que no y entonces hacen un berrinchote, ¿no? Y entonces son como una reacción emocional de manera constante. Pero es normal, o sea, de alguna forma la emoción en los niños es muy clara, es espontánea, es poco duradera, como deben de ser las emociones, ¿no? O sea, es instantánea. Reaccionan ante una situación desagradable, incómoda, dolorosa, y pasa, ¿no? O sea, vemos a ese niño que hace media hora tal vez estaba haciendo un berrinche o estaba triste porque le quitó el hermanito el juguete o lo que sea, y a los 3 segundos, a la media hora o al mediodía, ya está otra vez jugando, ya está otra vez saltando, ya está otra vez hablándole a ese hermanito con el que se acababa de pelear, etcétera, ¿no? Entonces, cuando somos pequeños, eso somos, emociones, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, a partir de los 6, 7 años, que nuestro sistema cognitivo, nuestra cognición se va como madurando, entonces es cuando podemos hablar de que se empieza a formar los sentimientos, ¿no? Y estos sentimientos ya es como ponerle un aprendizaje o una experiencia a esas emociones. Es cuando le ponemos como una explicación, digamos, cognitiva, o sea, mental, nos explicamos algo de lo que estamos sintiendo, ¿no? Ese es un sentimiento. ¿Por qué? Porque no hay una emoción de vergüenza como tal, sino en realidad la vergüenza la sentimos cuando empezamos a darnos cuenta que papá me ve feo porque me puse a lo mejor en vez de ponerme un pantalón me puse un vestido y ese vestido no le gustó, ¿no? Y entonces yo vi en esa mirada de ese papá la cara de descalificación. Y entonces yo ya me siento en ese momento, yo ya empiezo a interpretar algo y me da vergüenza. Yo digo, no le gustó, me veo fea, a lo mejor no está bien como yo me he visto, y entonces ya le empezamos a poner una interpretación a esas cosas que vamos viendo a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, hasta ahí un poco como lo que es emoción y sentimientos, y hasta ahí todavía no podemos hablar como de una neurosis como tal. Cuando somos pequeños, hasta los 6 años, en realidad solamente estamos como nuestro cuerpo va teniendo memoria de las sensaciones que hay a nuestro alrededor, somos emociones, todo es como muy rápido, es espontáneo. A veces hay algunos que no nos acordamos de nuestra historia hasta antes de los 6, pero después de los 6 podemos empezar a tener algunos recuerdos, ¿no? Entonces, la neurosis, ¿qué significa? Ante estas situaciones o eventos como de rechazo, de abandono, que ya es como una interpretación que nosotros tenemos de nuestro día a día, ¿no? Entonces, cuando ya no encontramos cómo expresar esas sensaciones dolorosas o esa sensación que nos duele o que nos afecta o que nos incomoda o que tal vez nos hace sentir rechazados o nos hace sentir mal, es cuando de alguna manera se empieza como a instalar, digamos, o a construir lo que hoy conocemos como neurosis, ¿no? Entonces podemos decir que la neurosis es la dificultad que nuestra psique empieza a tener ante situaciones dolorosas, y entonces le cuesta trabajo o nos cuesta trabajo elaborar esas situaciones emocionalmente dolorosas o como muy sobrecargadas, ¿no? Entonces la neurosis empieza a dar cuando las situaciones por las que hemos estado atravesando no encontramos cómo transitarlas, no encontramos cómo esos mecanismos internos o esos mecanismos de nuestra mente o esos mecanismos propios no nos sirven o no nos alcanzan
para protegernos de ese dolor por el que estamos atravesando o protegernos de esas situaciones por las que estamos atravesando, ¿no? Y entonces lo que empieza a suceder en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, es que estos mecanismos como de protección no nos sirven y tenemos entonces que generar como mecanismos de protección, y lo pongo entre comillas, que más bien nos llevan a huir, nos llevan a luchar, nos llevan a desbordarnos, ¿no? A perder la calma. O sea, nos cuesta trabajo entonces regularnos de manera adecuada o de manera normal, y entonces la única forma que encontramos en regularnos esas situaciones dolorosas es a partir de estos desbordes, de esta ansiedad tal vez, de ponernos nerviosos, de darnos miedo cuando vamos a exponer, por ejemplo, y no es un miedo, se vuelve un pánico, ¿no? O cuando vamos a conocer a alguien nuevo, entonces empezamos a sudar muchísimo y no queremos conocer a nadie y nos volvemos como muy tímidos socialmente, o si no me empiezo a sabotear, entonces yo creo que no sirvo para nada, que no soy el que sabe las cosas en la escuela, y entonces me da miedo ir a la escuela o hacer un examen, me pongo súper nervioso, etcétera, ¿no? Y entonces, y finalmente las situaciones del día a día, pues se van volviendo cada vez más complejas, y es ahí cuando la neurosis, pues finalmente lo que muestra es que no hay algo que no hemos podido nosotros regular, ¿no? Entonces, lo normal, digamos, cuando estamos hablando de de un proceso de mecanismo, o un mecanismo psíquico normal, este sistema nos permite regularnos, ¿no? Nos permite y regularnos ante esas situaciones que nos alteran, y entonces regresar como a nuestro centro, ¿no? Pensemos un poco en esas situaciones que hemos podido enfrentar, y aunque nos hayan dolido tal vez, o que hayamos pasado por una ansiedad, o hayamos pasado por una situación complicada, pero bueno, pues un día o 2 días después ya estamos más tranquilos, podemos llegar a la aceptación, podemos tomar alguna decisión, porque finalmente ya estamos, nuestra mente, nuestro cuerpo está tranquilo. Pero de repente podemos encontrarnos en situaciones, por ejemplo, que si mi pareja a lo mejor no me contestó, ¿no? A la hora que yo decía o pretendía que me contestara, y entonces yo empiezo a pensar que tal vez ya se fue con alguien más, y entonces le empiezo a mandar mensajes y sigue sin contestarme, o me contesta según yo como desde muy frío, ¿no? Así como algo, pues ya voy, o espérame tantito, o algún mensaje que no me gusta. Y entonces yo empiezo a desbordarme, yo empiezo a pensar que tal vez ya no me quiere, que tal vez ya se va a ir, que tal vez se me hace que ya está con alguien más, y entonces yo empiezo a desbordarme psíquicamente, emocionalmente, ¿no? Y obviamente de manera corporal. Me empieza a latir el corazón, empiezo a sudar, tal vez mi mente empieza a generar escenarios que no existen en mi cabeza, más que en mi cabeza más bien, y eso me lleva a una acción, ¿no? Entonces agarro el teléfono, agarro las llaves del coche y voy a buscarlo para ver si está donde me dice que está, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero decir que esta situación emocional, pues yo la llevo al extremo, y mis mecanismos reguladores no sirven para nada y no me permiten a mí entonces regresar y bajarme de la alteración, sino más bien lo que hace cuando la neurosis está como en ese desborde, la forma de enfrentar las situaciones dolorosas es más bien desde la hiperactividad, ¿no? Y entonces lo que hago es más bien como desbordarme, lo que hago es tener pensamientos recurrentes, lo que hago es somatizar, y entonces me empieza a doler el estómago, me duele la cabeza, casi me dan como náuseas, ¿no? Entonces hay como cierta inestabilidad emocional, de repente amanezco de buenas y luego amanezco de malas y luego tengo insomnio, etcétera, ¿no? Entonces los síntomas principales que podemos como nosotros reconocer cuando esta neurosis ya está desbordada,
pues finalmente es esto, o sea, es ansiedad, una preocupación excesiva, es una inestabilidad emocional, ¿no? Y entonces estamos pues de mal humor, estamos irritables, estamos tristes, estamos cambiando, somatizamos mucho, entonces se nos da el cuerpo, ¿no? Nos duele la cabeza, nos duele el cuello, nos duele los hombros, algunas veces nos sentimos como muy fatigados y no tenemos ganas de levantarnos, y otras veces estamos como muy hiperactivos y queremos hacer de todo, ¿no? Y también lo más importante, tenemos como pensamientos recurrentes, ¿no? Entonces, cuando tenemos como alguna de estas características o las 4, ¿no? Cuando estamos con estos pensamientos recurrentes, de conductas repetitivas, somatizaciones, inestabilidad, ansiedad y demás, pues obviamente la forma en la que yo me relaciono con el mundo, pues va a ser desde este lugar, ¿no? O sea, yo empiezo a tener una dificultad para relacionarme, yo empiezo a tener una dificultad para mantener la calma ante situaciones dolorosas y finalmente yo empiezo a generar en mi cabeza todo el tiempo escenarios que lo más probable es que no existan, pero yo ya estoy pensando que algo va a pasar, ¿no? Por una parte, esa es neurosis, ¿no? Vamos ya hasta aquí, bueno, podemos hacer una definición como muy clara de lo que es la neurosis, que es finalmente esa, con los estudios, es un término que en psicología pues evidentemente lo usamos todo el tiempo, y entonces la neurosis se podría definir como ese conjunto como de trastornos y dificultades emocionales que se caracterizan por estos estados elevados o niveles elevados de ansiedad, de angustia y bueno, pues unas reacciones desproporcionadas de estrés y de los estados emocionales, ¿no? Y obviamente como con estas perseveraciones mentales, o sea, tenemos como estos pensamientos muy recurrentes, ¿no? Ahora vamos a lo que es codependencia, ¿no? Que de alguna forma, aunque hayamos escuchado un poco como este nombre, pero ¿cómo es que definimos a la codependencia, ¿no? Entonces la codependencia, como se puede definir, es un estado emocional también, es un estado emocional psicológico y conductual. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente es una forma de sentir, sino es una forma de pensar y es una forma de actuar que todos de alguna manera o que las personas pueden desarrollar como resultado de haber estado como por mucho tiempo, de manera como prolongada, en relaciones en donde seguramente hubo opresión, violencia, seguramente hubo reglas tal vez como muy opresivas, ¿no? Una dificultad para expresar los sentimientos, una dificultad para sentirse escuchado y donde sus necesidades fueran cubiertas, sus necesidades emocionales fueran cubiertas. Y entonces las situaciones en donde las personas que podemos desarrollar codependencia, pues era un lugar en donde abiertamente había problemas personales e interpersonales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de codependencia, quiere decir que la forma en la que uno expresa los sentimientos, uno piensa las situaciones y uno siente las emociones, pues son desbordadas y están como tergiversadas por haber estado dentro de situaciones familiares o en un seno familiar o en una situación de crianza en donde pues hubo prácticas violentas, en donde hubo abusos, donde seguramente hubo consumo de sustancias y donde las reglas eran más bien opresivas, o sea, se tendía o a la violencia o a la exigencia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que resulta de esto? O sea, esta situación o esta condición de la codependencia, lo que provoca es que forman relaciones en las que puede ser, en las que lo principal
es la dificultad para entender lo que significa el amor, ¿no? Lo principal es que para el codependiente, amor es o salvar, rescatar o controlar. O también puede significar el hecho de abuso, ¿no? Son como estas tres palabras en las que rodean una relación codependiente. Entonces, en el momento en que la persona codependiente, aunque no sepa que es codependiente, se empieza a relacionar con alguien, es ahí donde se empieza a generar un miedo a ser abandonado, un miedo a que la otra persona no lo quiera, un miedo o una ansiedad porque la otra persona empieza a salirse de control, ¿no? O sea, es como de alguna manera la relación con la persona amada o la relación afectivamente significativa empieza realmente a ser un problema. En vez de ser una relación en donde uno pueda disfrutar, en donde uno pueda sentirse amado o amada, en donde uno pueda sentirse en calma, ¿no? En donde uno pueda sentirse como confiado, seguro, se vuelve todo lo contrario, ¿no? Se vuelve un lugar en donde hay que perseguir, en donde hay que buscar, en donde hay que controlar, en donde hay que a lo mejor ser como muy condescendiente y entonces ceder, no hablar de las necesidades, omitir nuestras propias emociones. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es así como se aprendió, ¿no? Se aprendió que en los lugares o en el lugar donde se supone que era un lugar seguro, que eran las relaciones con papá y mamá, pues se volvió en algún punto inseguro porque hubo violencia, hubo abuso, hubo transgresiones, hubo como tal vez algunas situaciones de humillación, vergüenza y demás, ¿no? Entonces no fue un lugar seguro y pues el aprendizaje se tergiversa, ¿no? Entonces las emociones, una vez más, la forma en la que se van desarrollando y se van formando los conceptos como amor, el concepto como seguridad, el concepto de confianza, el concepto de respeto, pues obviamente se tiene como muy tergiversado y más bien lo que empieza a generarse, pues son como estas heridas invisibles, ¿no? Estas heridas invisibles en donde nos sentimos tal vez en algún punto, pues abandonados, rechazados, humillados y demás, pero esa herida invisible, pues claro que se va a ir manifestando de cierta manera y entonces va rompiendo el equilibrio en nuestras propias relaciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Pues con ansiedad, con la pérdida de control, con la taquicardia, con estas relaciones obviamente codependientes, ¿no? Y entonces lo que va sucediendo es que nos empieza a costar trabajo entender y quedarnos y sentirnos bien en una relación con el otro, en una relación afectivamente significativa, ¿no? Entonces, ¿qué hay como cuando ya unimos lo que es unir neurosis y lo que es codependencia? Pues obviamente hoy podemos decir que evidentemente la codependencia tiene que ver con la neurosis, sí, claro, por supuesto. O sea, en realidad la codependencia es entonces una forma en la que la neurosis se manifiesta, ¿no? Porque la neurosis no solamente se puede manifestar desde ahí, sino hay la neurosis obsesiva, la neurosis de angustia, la neurosis fóbica, ¿no? La depresión es una forma de neurosis también. O sea, esto quiere decir que la forma en la que esas emociones se nos desbordan, pues tienen hoy como diferentes nombres, ¿no? Y entonces de repente no podemos estar tranquilos y entonces nos la pasamos pensando todo el tiempo en el futuro y entonces cualquier cosa que suceda fuera de mi control yo me empiezo a sentir ansioso. Bueno, pues esa es una neurosis de ansiedad, ¿no? De repente yo no sé cómo enfrentar las pérdidas, me siento como fracasado, frustrado y a veces estoy como muy enojado pero no sé cómo manifestar entonces ese enojo y más bien me enojo hacia adentro, ¿no? Porque siento que no cumplo las expectativas y entonces yo me voy desmotivando, prefiero mejor ya no salir, prefiero desconectar
desconectarme y entonces eso provoca una depresión, ¿no? O si no, pues bueno, finalmente puedo ser como súper explosivo, me desbordo todo el tiempo y entonces soy muy violento. Y bueno, pues eso obviamente son las características de una neurosis de ira, ¿no? O sea, tendemos más bien como a esta conducta de ser todo el tiempo explosivo y con unas conductas violentas y de ira. Y pues evidentemente, pues aquí viene como la parte de la codependencia, en donde nos cuesta mucho relacionarnos, confiar, se vuelve como muy obsesivo la forma en la que yo me relaciono, no puedo estar solo, me cuesta trabajo, o sea, quiero conectarme, pero me cuesta trabajo conectarme con la persona porque nada más estoy pensando a ver a qué hora se va, ¿no? Puedo ser como muy demandante de amor y entonces estoy como esperando que me diga todo el tiempo que me ama, que soy lo importante, que yo soy el centro, y si yo creo que la otra persona busca o tiene a alguien más o algo más que le interese, pues yo me siento mal. Entonces es ahí donde estamos hablando de codependencia, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos decir que efectivamente, o sea, finalmente la neurosis, o sea, bueno, la codependencia es una forma de manifestación de la neurosis, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está sobrepasando las situaciones específicamente de lo que significan las relaciones, ¿no? O sea, lo que es la relación de amor. Entonces, para nosotros la relación pues se vuelve como más complicado, se vuelve como de alguna manera una dificultad, ¿no? Para relacionarse y estamos con todo el tiempo con la duda de si nos quieren, si no nos quieren, si somos importantes, si se va a quedar para siempre la persona o no, y entonces se vuelve como una relación en la que realmente buscamos más bien como ser el centro de esa persona, ¿no? Entonces, la codependencia, pues finalmente es eso, es una condición psicológica en donde se manifiesta de manera excesiva o inapropiada, pues esa preocupación por los otros, ¿no? O sea, no solamente es, cuando estamos hablando de codependencia, por lo tanto, no es solamente hablamos de una pareja, sino también hablamos, por ejemplo, de los hijos, ¿no? O sea, podemos ser mamás como con mucha codependencia. Esto quiere decir que estoy tan preocupada de lo que les pasa, de lo que no les pasa, de lo que hacen, de lo que no hacen, de que si se van, si ya crecieron, si ya tienen novia, si no tienen novia, hacia dónde se fue, que no sé qué. Entonces mi preocupación puede llevarme al control, a estar todo el tiempo pendiente de esa persona o de ese hijo, de a veces hasta hacerle las tareas, ¿no? Porque a lo mejor según yo no puede y entonces hay que hacerle las tareas en vez de dejar que este chico crezca y madure, etcétera, ¿no? O sea, le evito los castigos, no le pongo límites, etcétera, porque aparte de todo, pues da culpa, ¿no? Entonces la codependencia pues es de alguna manera como una manifestación excesiva e inapropiada por los otros, ¿no? Y entonces pierdo como toda la conexión de lo que yo como persona siento, ¿no? O sea, la conexión hacia mí mismo, o sea, el codependiente se le dificulta conectarse consigo mismo, ¿no? Y entonces le cuesta trabajo sentir, le cuesta trabajo entender y saber lo que necesita, como nombrar lo que desea, ¿no? Y entonces más bien está más pendiente de la otra persona, pero desde un lugar excesivo, desde un lugar como inapropiado. Es una preocupación, una vez más, que lo desborda. Entonces recordemos que la neurosis tiene que ver con eso, con esos desbordes emocionales que se llevan a una forma de pensar y una forma de actuar, pero totalmente desbordada, ¿no? Y exagerada, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se da esta dependencia? Pues esta codependencia la podemos ver, por ejemplo, cuando estamos en una relación de pareja, a lo mejor podemos identificarnos como papá o como mamá codependientes, ¿no? Entonces, empecemos como a revisar un poco cómo son nuestras relaciones actuales.
con esa persona que son afectivamente significativas, ¿no? Puede ser mi pareja, puede ser incluso mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, o incluso hasta podemos tener una relación codependiente con nuestros mejores amigos, ¿no? O sea, independientemente de a lo mejor el nivel consanguíneo, o que si no necesariamente es solo con la pareja, sino lo podemos también llevar a otros tipos de relaciones, siempre y cuando sean afectivamente significativos, ¿no? Entonces empezamos a mostrar como ciertos síntomas que son igualmente como muestran, pues finalmente que es una manifestación de la neurosis, ¿no? Entonces la codependencia pues implica que la persona vive su vida a través de los demás, ¿no? Y obviamente como sacrificando sus propias necesidades. Entonces, esto es parte de lo que finalmente provoca como esos eventos traumáticos en nuestra infancia, en donde yo entendí o entendimos que hay que callar, que no hay que decir nuestras necesidades, que no hay que hablar de lo que nos pasa, que no hay que ocultar nuestras emociones y sentimientos, y entonces, pues finalmente hay que estar todo el tiempo mirando hacia el otro, ¿no? Hacia la otra persona, porque es más importante. Y es ahí donde pues la neurosis empieza a mostrar desde un lugar codependiente y desbordado, ¿no? Y generalmente otro de los síntomas que puede presentar la codependencia es que les cuesta mucho trabajo saber lo que sienten, cuáles son sus necesidades, y entonces tienden a vivir como en una sensación de vacío. Y obviamente si es una sensación de vacío, pues entonces cualquier persona que se acerque es como lo que se busca es que se llene ese vacío, ¿no? Entonces, claro, si esa persona se va, pues lo primero que se siente es nuevamente como esa sensación de vacío. Entonces, lo que menos se quiere es que la persona se vaya. El hijo, lo que se prefiere es que no crezca, ¿no? Porque el crecer implica que se pueda ir, y entonces mejor generamos una relación en donde ese hijo no crezca emocionalmente. Entonces podemos tener a nuestro hijo bajo nuestra ala durante mucho tiempo con tal de que no se vaya, ¿no? Entonces le ayudamos, le resolvemos, le pagamos sus deudas, a lo mejor hasta le consentimos sus consumos, etcétera, ¿no? O con nuestra pareja, ¿no? Igualmente podemos estar como tan pendientes de esa persona, tanto siendo hombres o siendo mujeres, podemos generar como estos síntomas de codependencia. Entonces los celos, por ejemplo, pueden aparecer, y entonces cualquier situación en la que yo sienta que la persona se va, que ya se está alejando, como que ya no era igual que antes me marcaba 5 veces y ahora nada más me marca 4, entonces yo ya estoy sintiendo que se va, que ya no me quiere, que se va a ir con alguien más, que seguramente me esconde algo, que me miente, lo que sea. Entonces yo me empiezo a desbordar, yo empiezo a sentir ese vacío, empiezo a tocar ese vacío que en algún momento lo sentí, y entonces pues esa emoción, todos los mecanismos de defensa o los mecanismos internos no me son suficientes y yo me desbordo, ¿no? Y entonces pues obviamente nos cuesta trabajo, o el codependiente pues les cuesta trabajo como reconocer las situaciones de abuso, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuso ha sido parte de la historia. Y a lo largo de la historia, pues de su propia historia, pues seguramente esas situaciones de abuso, ya sea en cualquier índole, ¿no? Puede ser en situaciones violentas, a lo mejor que vivimos en una infancia con violencia, o tuvimos como algún tipo de abuso sexual o abuso emocional, pues finalmente nos cuesta trabajo reconocerlo, ¿no? Y entonces más bien minimizamos esas situaciones de abuso, y pues llega a trastocar la autoestima, ¿no? Generalmente el codependiente tiene una autoestima muy baja, por lo mismo, porque no reconoce el abuso, le cuesta trabajo como reconocer sus propias necesidades, y se pone como hasta el final de la fila, ¿no?
Y pues necesita todo el tiempo el codependiente estar continuamente en esta posición como de dar al otro. Todo el tiempo está, necesita dar, necesita estar, entonces se vuelve como esa ambulancia constante, la que siempre está para ayudar, o el que está siempre para ayudar, el que paga las deudas de todo el mundo, el que le piden prestado y da, el que le piden el favor y siempre está, el que el jefe dice, a ver, ¿quién se queda hasta las 3 de la mañana a trabajar? Y es el que levanta la mano, ¿no? O sea, el codependiente de alguna manera está en esta postura de dar de manera continua, justo para no sufrir esas situaciones o no atravesar esas situaciones que no supo cómo regularlas, de ansiedad, de enojo, de miedo, de culpa, que en algún momento padeció o atravesó durante toda su infancia, ¿no? Entonces, pues necesita sentirse necesario, ¿para qué? Para que entonces de alguna manera pueda estar como tranquilo o tranquila, ¿no? Entonces, otro de los síntomas de esta codependencia, pues tiene que ver con estas conductas muy controladoras, ¿no? Entonces, obviamente, una conducta controladora también está relacionada con una manifestación de la neurosis. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una capacidad, si nuestros mecanismos de afrontamiento nos permiten a nosotros entender que no todo está bajo nuestro control, que hay 1000 variables que hay a nuestro alrededor y que yo solamente puedo controlar y gestionar lo que sale de mi boca, lo que piensa mi mente y lo que hace mi cuerpo, y todo lo demás no está bajo mi control, entonces eso a mí me ayuda a soltar las situaciones, ¿no? O sea, me ayuda a mantenerme como en el centro y regularme mucho más rápido. Pero si yo me mantengo en el control, ¿no? Entonces quiere decir que la forma en la que yo pienso, la forma en la que yo siento, la forma en la que yo actúo, pues lo hago desde el miedo, y no desde el miedo sencillo, sino desde el pánico, ¿no? De que las cosas no salgan como yo quiero, de que las cosas no funcionen como yo lo tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues empiezo a ser perfeccionista, empiezo a ser controladora, mejor no hablo de mis sentimientos, que es otro de los síntomas, ¿no? Entonces hay una dificultad para confiar, ¿no? Entonces estoy en la hipervigilancia. Entonces es como si mi cuerpo un poco estuviera todo el tiempo en modo de supervivencia, ¿no? Digámosle así un poco. Entonces, claro, estas experiencias que en algún momento de nuestra infancia nos sobrepasaron, pues hoy nos colocan en situaciones donde nuestros mecanismos de defensa pues ya están más bien como en modo de supervivencia. Digamos que la codependencia, que es una manifestación de la neurosis, pero es obviamente desde un lugar más bien inadecuado, ¿no? Desde un lugar nuestros mecanismos ya no nos sirven para regularnos, sino más bien solamente nos mantienen en la supervivencia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que estamos como en modo ataque todo el tiempo, estamos como en modo huida todo el tiempo, o si no, pues en la hipervigilancia todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues obviamente ningún cuerpo tolera esto, vivir así, ¿no? O sea, ningún cuerpo, ningún alma tolera y aguanta estar todo el tiempo así. En algún punto colapsamos, ¿no? En algún punto esta persona o alguien va a colapsar si se mantiene como en esta hipervigilancia, en este control, en esta desconfianza, en este digamos como desborde emocional, pues claro que en algún punto, por supuesto, que se colapsa. Y entonces se busca pues una anestesia emocional, ¿no? Entonces es cuando se puede caer como en ciertas, por ejemplo, en ciertas conductas adictivas, como puede ser no solamente la codependencia como tal, sino finalmente podemos empezar a generar conductas adictivas silenciosas, que le llamamos, ¿no? Por ejemplo, las compras compulsivas, el trabajar 24/7, el comer de manera compulsiva,
son como algunas, ¿no? O el juego, apostar, o estar en la televisión todo el fin de semana, o en el teléfono, o en los videojuegos. Son como estas como adicciones, como de alguna manera silenciosas, o de plano, pues obviamente buscar estas como adicciones no tan silenciosas como el consumo de sustancias, ¿no? Y entonces de repente pues ya estoy tan cansada, estoy tan ansiosa, estoy tan como con la ansiedad desbordada, pues claro que me puedo tomar a lo mejor una copa, 2 copas y 3 copas, y de repente ya me estoy tomando toda la botella completa, ¿no? O me tomo una pastilla para dormir, pero de repente ya de 1 mes o 2 meses o 3 meses después ya me estoy tomando 3 pastillas para dormir diario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues empezamos a buscar, claro, algo que nos regule. ¿Por qué? Pues porque nuestros reguladores emocionales innatos, o sea, como humanos, ¿no? Estos reguladores emocionales que todos podemos tener, que nos permiten a nosotros mantenernos estables de alguna forma, pues ya no sirven, ¿no? O sea, de alguna forma están como tergiversados, y entonces están todo el tiempo alterados, ¿no? Entonces necesitamos pues una anestesia emocional, como un escape, claro, necesitamos ese escape, necesitamos algo que nos regule, algo que nos haga sentir como bien, y que nos desconecte un poco de como estas situaciones dolorosas que no hemos podido como transitar, ¿no? Y entonces pueden venir estas conductas no solamente codependientes, sino también algunas conductas adictivas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como nuestra tarea un poco para que, si nosotros ya ahorita podemos irnos reconociendo que tal vez si tengo como ciertas manifestaciones de la neurosis de manera desbordada, porque no puedo afrontar el dolor, me cuesta trabajo afrontar la tristeza, las pérdidas, el estar solo o sola a lo mejor es algo que no he podido trabajar, no he podido hacer, me cuesta trabajo soltar ese resentimiento, algo que me hicieron desde hace mucho tiempo, pero yo lo traigo en la cabeza todo el tiempo y amanezco y duermo enojada por eso mismo que empiezo a pensar, o no puedo vivir sin alguien, ¿no? Sin esa pareja, y entonces me la paso pensando en esa persona de manera obsesiva. Pues evidentemente quiere decir que esa neurosis pues está como pues desbordada, ¿no? Y entonces caigo hoy en la codependencia. Si ya nos pudimos identificar, pues hay que ir trabajando como en ciertas etapas de sanación, ¿no? Sin duda el programa de Neuróticos Anónimos, pues finalmente nos ayuda justamente a identificar cómo hemos pasado por esta curva de la enfermedad mental y cómo hemos llegado prácticamente hasta el fondo, ¿no? O sea, cómo hemos tocado fondo. O sea, finalmente tocar fondo significa que ya mis mecanismos ya no me sirven, ¿no? O sea, ya no me sirven desbordarme, ya no me sirve estar en los celos todo el tiempo, ya no me sirve angustiarme, ya no me sirve el control, ya no me sirve el estar todo el tiempo en ser complaciente, o sea, ya no me sirve, ¿no? Ya no me sirve como de manera, ya no llego a la calma. Entonces, en ese momento es cuando tocamos nuestro propio fondo de dolor, ¿no? O sea, que es cuando ya lo que uso, mis mecanismos ya no me están sirviendo. Entonces, es momento del cambio. Cada uno de nosotros tenemos como nuestro propio fondo. Entonces, cuando ya lo que he estado haciendo ya no me sirve, pues quiere decir que es momento de cambiar, ¿no? Entonces, etapas de sanación significa no solamente entrar a un programa, sino también implica aceptar, implica reconocer, implica empezar a trabajar en nuestra propia, en nuestra propia confianza, ¿no? O sea, y entonces en el reconocer, en nuestra conciencia de alguna manera, reconocer que nosotros no podemos hacerlo solos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros por lo menos reconocemos que no podemos hacerlo solo, que no todo está bajo nuestro control y que podemos estar dispuestos a hacer un cambio, es nuestra entrada a la etapa de sanación, ¿no?
O sea, es empezar a buscar esa seguridad, esa estabilización, como un ancla de seguridad, ¿no? Buscamos un ancla de seguridad y el grupo se vuelve eso, o sea, el grupo y el programa se vuelven como esa primera ancla de seguridad en donde yo sé que no me van a enjuiciar, en donde yo sé que puedo hablar de lo que siento, en donde yo puedo saber que mis necesidades son importantes, que lo que yo digo también es importante y va a ser escuchado. Entonces, es ahí donde mi neurosis empieza a encontrar un lugar, ¿no? Empieza a regularse y mi codependencia, pues evidentemente también, ¿no? Entonces empezamos a, la primera etapa de la sanación es buscar esa ancla de seguridad en donde yo pueda sentirme bien, ¿no? La segunda parte es como procesar nuestra historia. Obviamente es como lo que hablamos un poco del cuarto y quinto paso, es procesar el recuerdo y el duelo, ¿no? O sea, procesar lo que me pasó, lo que me dolió, lo que hice, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que creo que me hicieron, entonces es como recordar esas pérdidas, ese dolor, esas tristezas, esos rechazos, esas amenazas, y entonces procesar la historia. No se trata como de recordarla y volvernos a instalar ahí, sino se trata de procesar esa historia tal vez traumática, procesarla y soltarla, ¿no? Aceptarla. Y entonces la tercera parte es la reconexión, nos reintegramos, entonces nos sirve no solamente hablar, por eso el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo paso nos ayuda a eso, a reconectarnos. Entonces nos ayuda como a reconocer nuestras propias faltas, a hablar de ellas, a confiar, ¿no? Y pues obviamente a reintegrarnos socialmente y empezar a buscar estas nuevas redes de apoyo, que pues evidentemente la reconexión implica que ese paso 10 que todas las noches hacemos, ¿no? O sea, el recordarnos quiénes somos, qué hicimos, con quién me enojé el día de hoy, qué hice, cuál fue el miedo de hoy, ¿no? Qué pensamientos obsesivos tal vez tuve. Y entonces empezar a reconectarnos en el presente y sin duda darle la mano a esa persona que finalmente necesita nuestra ayuda, ¿no? Entonces eso nos ayuda, no vamos a dejar de ser neuróticos, finalmente somos neuróticos, todo ser humano es neurótico. La idea un poco es que esa neurosis pues no se nos desborde, ¿no? Esa neurosis encuentre mecanismos en la que podamos encontrar o tengamos en momentos de mayor estabilidad, ¿no? No es que no nos enojemos nunca o no es que no nos sintamos tristes nunca, no se trata de eso, o sea, la realidad es que las emociones pues están hechas para conectarnos, la idea es que esas emociones no nos estorben y no se nos desborden, ¿no? O sea, que nuestro pensamiento y todo lo que tiene nuestra mente pues se encuentre calma y no esté en contra de nosotros, que nosotros seamos nuestras mejores compañías y que no nos volvamos nuestras peores compañías cuando estamos solos, ¿no? Entonces eso se trata un poco como el proceso de que primero identificar si esa neurosis que yo tengo, como esos conflictos internos que yo tengo, se han vuelto como una batalla interna y entonces lo que le hago al mundo es una guerra todo el tiempo. Y si lo estoy viviendo así y obviamente lo estoy llevando a estas relaciones codependientes, pues entonces tal vez es momento como de modificar algunas cosas, ¿no? Entonces empezar a trabajar en mi confianza, empezar a trabajar en mis necesidades, empezar a trabajar en esas anclas de seguridad para que entonces yo, en vez de que sea un estorbador de vidas, pues finalmente yo pueda ser alguien que florezca y por lo tanto hacer que alrededor de mí pues también puedan florecer, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por la escucha, por estar aquí y quedo atenta. Muchas gracias, compañera. Tenemos el tiempo de preguntas. ¿Alguien quiere motivar? Que quiera hablar, porque yo no sé cómo motivarme. ¿Quién quiere hablar? Yo. Sí, adelante. Gracias. Ay, perdón. Bueno, buenas noches. Marta, buenas noches. Gracias por tu tema muy bonito. Yo estoy así como que bien atenta para
absorber lo máximo, ¿no? Por cierto, soy Gloria y soy neurótica. Y bueno, yo sí, soy neurótica. He trabajado el programa de la parte, pues sí, de la... ¿Ya no escuchó? Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacerle otras preguntas a la compañera Marta? Adelante. Creo que no se escuchó. Adelante, Obdulia. No nos escuchó nada, Gloria. ¿Y ahí No. se escucha? Ya escucho, pero no escuché a la pregunta. Bueno, soy neurótica y me he enfocado en mi neurosis. Trabajado el programa del lado de la neurosis, pero veo que sí tengo esta parte de la codependencia, pero no la he trabajado como tal. Afortunadamente en este grupo, pues puedo trabajar del lado de la neurosis o del lado de la codependencia. ¿Consideras que sí tenga que enfocarme ahora de este lado por la codependencia? Porque sí tengo muchos rasgos de los que comentaste. Gracias. Gracias a ti, Gloria. Sin duda, o sea, recordemos que como yo lo había comentado hace ratito, ¿no? O sea, finalmente la codependencia es una manifestación de la neurosis. Entonces, la neurosis cuando está muy desbordada, o sea, cuando los conflictos internos, la forma en la que yo enfrento las tristezas, las pérdidas, el enojo y demás, se desborda y entonces yo me salto a la ira, yo me salto a la depresión, yo me salto al pánico en vez de sentirme simplemente nerviosa, más bien yo me salto al pánico, al control y demás. Y esto me pasa solamente, bueno, generalmente me pasa en una relación significativa, afectivamente significativa, quiere decir que tengo que trabajar justo mi codependencia, ¿no? Entonces, eso pues tú lo tendrías que evaluar. Si la forma en la que tú manifiestas tu neurosis es en la relación de pareja o en la relación con esas personas significativas, y entonces es ahí donde te desbordas, es ahí donde aparecen a lo mejor la ansiedad, los celos, la preocupación, el control, pues sí, evidentemente tienes que trabajar la codependencia, ¿no? Gracias, sí, está ahí también. Gracias. Sí. Gracias, Martita. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta a la compañera? Yo, Adelante. Marta. Buenas noches. ¿Tengo sonido? Sí, adelante, te escuchas perfecto. Gracias. Pues antes que nada, gracias por el compartimento. Está muy interesante. Mi nombre es Martiux y soy neurótica. Y bueno, yo quisiera preguntar, yo ya tengo 6 años que me divorcié. Estuve más o menos como 5 años sin novio, o sea, me costó mucho trabajo procesar el divorcio, y después tuve un intento de tener un novio. Y lo primero que pensé fue, los primeros días o las primeras semanas, fue empezar a decir, trae la herida del abandono, trae la herida del rechazo, tiene estos defectos de carácter. Finalmente, con esa actitud, pues no progresó mi noviazgo y finalizó. Y se han acercado otras personas, otros amigos, y yo traigo esa actitud. Traigo así como esa actitud de no, yo ya lo tengo superado, no,
eh, como que busco una persona así, sana, recuperada, pues que no le vea yo rollos en su manera de ser, y no hay, o sea, No. todos tienen algo, ¿no? A todos les encuentro algo, y entonces, yo no sé hasta qué punto es real y hasta qué punto, pues, más que comportarme como una persona que está en busca de un compañero, pues me estoy comportando como una psicóloga, ¿no? O sea, la verdad. Y me está haciendo sufrir y obviamente, pues, las personas que se acercan, pues, se alejan, ¿no? Se alejan. No sé si me puedes regalar alguna experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Sin duda, ¿no? O sea, lo que finalmente nos cuesta trabajo es, bueno, lo que no nos gusta es salir heridos, ¿no? O sea, el enamorarnos de alguien, el querer a alguien, pues implica la posibilidad pues de que esa persona se vaya o la relación termine, ¿no? Entonces es como mucho más fácil, mejor terminar antes o encontrar 1000 pretextos para no quedarse que encontrar 1000 situaciones para así quedarse, ¿no? Entonces se vuelve un mecanismo de defensa, se vuelve un mecanismo de defensa ante el dolor, ante la tristeza de que las cosas y las situaciones y las experiencias y las relaciones terminan, ¿no? Entonces, más bien yo creo que hay que trabajar un poco como el duelo, las pérdidas, cómo tú has vivido a lo largo de tu vida las pérdidas, hazte ahí como, échate un clavadito, ¿no? A tu historia de cómo has transitado tus pérdidas, cómo has transitado los duelos, ¿no? Tal vez traes por ahí como algún duelo no bien cerrado, y entonces más bien te quedaste como en la defensa, ¿no? En la negociación de ese, para no poder, para ya no sufrirle, pues mejor ni le entro, ¿no? Y entonces uno va generando estos mecanismos en donde pues busca justamente el por qué no quedarse, ¿no? Pero también al mismo tiempo pues uno pierde la oportunidad de volverse a enamorar, de volverse a amar, volverse a sentir querido, ¿no? Y sí, o sea, el amor es un riesgo también, esa es la realidad, el amor es un riesgo, pero hoy yo creo que es un riesgo que vale la pena correr. Gracias. Muchas gracias, compañera. Un abrazo. Gracias. Gracias, compañera. Y gracias, Marcus, por hacer tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a la compañera de acuerdo al tema? ¿La quiere felicitar? Yo, Adelante. buenas noches. Gracias por tu servicio y por este tema, compañera. Muchas gracias y te agradezco, ¿verdad?, que lo que nos has regalado. Y quería que bueno, como sugerencia o como, no sé, pero sí me gustaría que me regalaras algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre pienso como que no es codependencia, pero yo pienso que ya es algo más fuerte, ¿verdad? Tengo un hijo ya drogadicto, ya de más de 45 años y yo todavía me siento muy mal cuando viene y me pide de comer, otra vez vuelvo a caer, o que me pide para cigarros, o sea, vuelve la culpa y otra vez, así como que alguien me dice, ya no le dé, ya déjalo, ya, pero yo en lo que no puedo es en la comida, ¿verdad? Como que digo, bueno, pero en la comida no tiene que ver, pero yo pienso que es ya algo más fuerte que la codependencia. Bueno, no sé, ¿verdad? Ahorita por eso me atreví a hacer la pregunta. Dije, ay, la compañera se
escucha pues que tiene experiencia en esto. Entonces, preguntarte cómo, si ya es necesario, bueno, no sé, ¿verdad? Porque yo todavía a la hora de que veo que anda sin nada, y deme para un cigarro, o deme aunque sea para un cigarro, vuelvo a caer, aunque después él me ofenda, grite, vocifere y me ofende, ¿verdad? Ya no que siquiera no me dijera nada que tenía, pero a veces hasta hay ofensas y maldiciones y todo. Entonces, pues es mi pregunta, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañera, por tu tema. Gracias a ti por la pregunta. Y bueno, sin duda, o sea, fíjate, algo interesante es que el adicto es adicto a la sustancia, pero el codependiente es adicto al adicto, ¿no? Y entonces es un ciclo, a eso se le llama ciclo adictivo, en el que ni el adicto va a soltar ni el codependiente va a soltar, porque es parte de este ciclo, ¿no? O sea, finalmente las mismas conductas que tú tienes, como pues de salvarlo, de darle, de ponerle la comida nuevamente, de acceder, eh, van reforzando este ciclo adictivo, ¿no? Él sabe que tú vas a responder y tú sabes que si respondes y le das de comer, lo vas a tener ahí un rato, ¿no? Y entonces el tenerlo ahí, el que reciba el cigarro, el que le pagues algo, el que le des de comer un día, por lo menos va a estar ahí un rato, ¿no? Y entonces eso en algún punto a ti te calma, ¿no? Entonces más bien sin duda hay que trabajar muchísimo cuando se tiene un hijo adicto o con conductas adictivas o con problema de consumo, pues en realidad lo que se necesita trabajar es la culpa, la vergüenza y todos estos pensamientos que uno como mamá o como papá pues tiene, que es que hice mal, ¿por qué, qué va a pasar si lo dejo? ¿Qué va a pasar si lo suelto? Yo soy la única o el único que lo puede ayudar. Y entonces la culpa de dejarlo, ¿no? Porque hay que ser buena mamá, hay que ser buen papá, y entonces en realidad lo que se necesita trabajar es el soltar, ¿no? O sea, uno, Al-Anon tiene una forma de verlo como muy sencillo, ¿no? Habla de, yo no lo causé, le dicen las 3 S, yo no lo causé, ¿no? Yo no lo voy a curar y yo no lo voy a controlar. Entonces, eso implica que la persona, o sea, en este caso tu hijo, ha decidido vivir su vida usando el consumo, usando la sustancia. ¿Para qué? Pues él tendrá que trabajar para qué le sirve, ¿no? O sea, nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero la sustancia se vuelve una solución para el adicto. Le soluciona su angustia, le soluciona su tristeza, le soluciona, y entonces tú como mamá te vuelves también una solucionadora. Le solucionas algo, ¿no? Entonces de ahí nunca vas a salir. Entonces creo que tú como mamá pues se necesita que trabajes no solamente pues esta manera de relacionarte, que es justo la codependencia, la negación, ¿no? Del problema, sino también empezar a fortalecerte para que lo puedas soltar. Y soltar no significa dejarlo en la calle y no hacerle caso y tratarlo mal, no. O sea, soltarlo significa soltarlo emocionalmente, que es lo que le llamamos un desprendimiento emocional. Y entonces haga lo que haga, diga lo que diga, a ti ya no te afecta, pero tampoco le fortaleces y tampoco le refuerzas su adicción. Entonces de eso se trata un poco, pero sí es un trabajo profundo, es un trabajo continuo, y pues en el grupo, por supuesto, el recorrido por los 12 pasos, hacerte cargo de tus necesidades, de tus afectos, de tus emociones, de tu propia historia, pues hace que lo puedas empezar a soltar. Muchas gracias, compañera.
Sí, de nada. Gracias, compañera. ¿Alguien quiere hacerle preguntas o alguna otra pregunta a la compañera? Todavía tenemos tiempo. Anímense, compañeras. ¿Alguien más? Yo puedo volver a preguntar, Martiuk. Sí, Martita, adelante. Gracias. Ahorita en el compartimento de la compañera o de la profesional, ella mencionó algo, ¿no? Dijo así, en una parte del compartimento mencionó que era muy bueno hacer el cuarto paso y procesar la información que pues vamos escribiendo. Yo, fíjate que estoy por empezar ese proceso, ya tiene bastante tiempo que no hago un cuarto paso y ahorita pues es mi sugerencia, ¿no? Hacerlo. Pero los cuartos pasos anteriores que yo he hecho, haz de cuenta que cuento telenovelas, ¿no? Así telenovelas románticas o telenovelas de desgracia o telenovelas así de como de pobrecita de mí, sí, tengo razón, y vuelvo a llorar y vuelvo así como que a reafirmar que sí me trataron muy mal, ¿no? Así. Entonces, yo ahorita, fue lo que entendí, ¿no? Fue lo que entendí que eso es una manera incorrecta de hacer el cuarto paso, ¿no? Porque no procesamos, sino como que reafirmamos todo ese historial. Mi pregunta es, ¿cómo le digo a mi mente o cómo logro ver? Porque yo de verdad termino bien convencida de que sí fui víctima. O sea, no sirvió de nada, ¿no? O sea, no sirvió de nada todo el proceso que me aventé, porque termino dándome la razón y bueno, las cosas que se me comparten, pues a los 2 días se me olvida. O sea, estoy más concentrada en que sí procesé y tengo razón. Y ahorita te lo pregunto como profesional de la salud, ¿no? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se procesa, se cambia esa manera de víctima y empiezas a procesar para tener avances y no darte la razón en ese servicio? No sé si me di a entender, gracias. No, gracias a ti por la pregunta y vaya que muy, muy buena la pregunta porque tienes toda la razón, ¿no? O sea, a veces el cuarto paso cuando no se hace o no, tal vez no nos acompaña alguien más que ya haya pasado por eso, por un cuarto paso, pues a veces nos autoengañamos, ¿no? O sea, porque podemos contestar las preguntas a lo mejor del libro de DNA, podemos como escribir, pero finalmente nada más le seguimos dando vuelta a nuestra historia. O sea, el cuarto paso, 1, no se puede hacer solo, se necesita hacer en compañía, ¿no? De alguien que ya haya pasado por eso, que ya haya escrito, que ya haya hecho un trabajo interno. Y 2, o sea, es trabajar, lo principal que se trabaja en un cuarto paso es el resentimiento, ¿no? Porque entonces cuando uno escribe del resentimiento, entonces todo es un proceso de resentimientos desde la parte afectiva, los resentimientos desde que bueno, se le llama, o sea, el resentimiento lo que va a esconder es un defecto de carácter, ¿no? Entonces hay que identificar qué defectos de carácter son los que están sosteniendo esos resentimientos que se han convertido obviamente en el lugar de víctima, ¿no? O en una postura de víctima. Entonces cuando nosotros empecemos a trabajar nuestros defectos de carácter desde este lugar, nos damos cuenta que aunque en su momento tal vez sí nos lastimaron, pero lo que hicimos con eso habla de nuestro defecto de carácter más bien. Obviamente el principal es el egoísmo, ¿no? O sea,
Nuestro principal defecto de todo ser humano y que nos lleva al desastre emocional es el egoísmo, es creer que todo gira de mi alrededor, es creer que yo soy lo más importante, es creer que a mí me hicieron, es creer que a mí me hicieron, me deshicieron, me abandonaron, me no sé qué, pero no me fijo en lo que yo hice con eso, ¿no? Que puedo hablar de otra persona, que puedo abandonar, que puedo también entonces tratar mal a la gente o tratar mal a mi mamá hoy porque me abandonó, entonces hoy no le hago caso. Eso sí ya habla de mí. Entonces, cuando hacemos un cuarto paso, en realidad es hablar qué es lo que sostiene ese, en tu caso, por ejemplo, esta conducta de víctima, qué defecto de carácter sostiene esa postura. Pero es un trabajo interno fuerte, ¿no? Pero sí lo necesitas hacer con alguien. Y entonces cuando escribes, en realidad te das cuenta, no solamente te das cuenta, sino que tu mente cambia. Porque ya no puedes engañar a tu mente y decir, sí, soy la víctima, no. O sea, ya no te puedes autoengañar. Ya te das cuenta que tú también... porque todos, ¿no? Todos pues usamos estos defectos a favor de nosotros, ¿no? Entonces cuando nos damos cuenta, pues evidentemente cambiamos, empezamos a hacer esta transformación, ¿no? Muchas gracias. Sí, de nada. Gracias por compañera y gracias Marcus por tu pregunta. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a las compañeras? Bueno, pues yo quiero agradecerte, Martita, por tu compartimiento y pues espero que no sea la única vez que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a la compañera? Bueno, pues antes de concluir, agradecemos a todas las presentes por acompañarnos en nuestra fiesta espiritual Haciendo la Unidad. Bueno, mañana los esperamos con el tema desprendimiento emocional y abandono, comparte Margarita. Y bueno, pues vamos a darla por terminada con la oración de la serenidad, que dice así: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que y sabiduría para distinguir diferencias. Hágase tu voluntad y no la nuestra, que así sea. Y la declaración de la responsabilidad: yo soy responsable donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de doble A esté siempre ahí y por eso yo soy responsable. Pues yo quiero dar las gracias por el servicio. Hubo errores, fueron míos, tuvo aciertos, son de ese poder superior. Y pues las esperamos mañana, compañeras, que pasen buenas noches. La alegría de vivir.